Hola, buenos días. Hemos convocado a esta rueda de prensa para hablar de la evolución, de cómo está el proyecto de la central de protección de la central térmica de Escucha y cuáles son los últimos acontecimientos en relación con el mismo. No obstante, antes de empezar, quería mostrar mi solidaridad con todos los bomberos y los cuerpos de emergencia que han estado actuando en los incendios que estos días nos están asolando, y especialmente los más recientes en los que se han producido heridos e incluso la catástrofe que ha sucedido en Almería, ¿no? Bueno, en relación con la central térmica de Escucha, sabéis que hemos sido muy beligerantes en cuanto a la imprescindible protección de este resto del patrimonio industrial minero que existe en la provincia de Teruel, y en virtud de esos acontecimientos que podemos enumerar brevemente, lo urgente y lo último sería que, como sabéis, el 4 de junio de 2026 el Ayuntamiento concedió licencia de derribo a Repsol. Inmediatamente nosotros reaccionamos y presentamos el día 20 de junio de ese mismo ese mismo año, la solicitud de paralización de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Patrimonio Cultural aragonés, y a su vez la que se abriese expediente para incoación como bien de interés cultural. La Dirección General, que es la competente en esta materia, estudió el caso y el pasado 6 de julio, es decir, hace apenas menos de 10 días, el director general adoptó una resolución por la que paralizaba el proceso de derribo durante un plazo de 2 meses, que es lo que le otorga el artículo 17 de la ley, mientras se estudiaba la pertinencia o no de incoar expediente como bien de interés cultural. Entonces, la situación que estamos en este momento es que tenemos un plazo de 2 meses, es decir, hasta el 6 de septiembre de 2026, para que la Dirección General decida qué hace, si incoa ese expediente o no. Para nosotros está fuera de toda duda que hay que incoar expediente, no solo para nosotros. Como sabéis, se han manifestado a favor de esa protección organizaciones como APUDEPA, como el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, y también lo hicieron ya la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Teruel en su momento, en 2020 y en 2022, creo recordar. Sí, en concreto el 27 de octubre de 2021 y el 19 de diciembre de 2022. Con lo cual, nosotros tenemos la esperanza cierta de que se incoe ese expediente y que podamos mantener la central térmica de Escucha, que recordemos es la única central que nos queda completa de todo el patrimonio industrial que hubo en las cuencas mineras aragonesas y turolenses. Es la única que nos queda completa y en un buen estado de conservación. De hecho, siempre ha habido esa voluntad, incluso por el propio ayuntamiento. El propio ayuntamiento ya redactó y tiene redactada una memoria de intervención en octubre de 2020, de intervención sobre la central para ponerla en funcionamiento para usos culturales y turísticos. En aquel momento, esa intervención, en aquella memoria, tenía un coste de 4 millones de euros de presupuesto de ejecución por contrata, es decir, con IVA incluido. Pongamos que los incrementos del coste de la construcción, pero sigue siendo un importe relativamente asumible por parte de la Administración para recuperar y mantener ese patrimonio vigente que, como hemos dicho muchas veces, podría hacerse con cargo a los fondos FITE de momento. Entonces, nuestra labor propositiva que caracteriza a Teruel existe y Aragón existe, en cuanto a que no solo denunciamos cuestiones que entendemos de gravedad, sino que intentamos proponer soluciones. Vamos a presentar un proyecto basado precisamente en la puesta en valor de todo el patrimonio minero turolense, de las cuencas mineras completo, no solo las centrales, sino también todas las minas de interior, las minas de superficie, empezaremos a exponerlo precisamente en Escucha el próximo jueves 16 a las 7 de la tarde, con la participación de expertos como, por ejemplo, Belén Boloqui, que como sabéis es la presidenta de APUDEPA, como Serafín Aldecoa, que es un historiador que escribió, que es el autor del libro Minas y Mineros de Escucha. La realidad es que lo que nosotros proponemos básicamente es que la central de Escucha se rehabilite y se muestre en ella todo el proceso que había de producción de la electricidad desde el carbón, que se puede ver en la misma localidad de Escucha, en su museo minero, que, como recordáis, es el acceso a una mina de interior que recibe unas 20.000 visitas anuales, y se complemente esa visita con precisamente cómo de ese carbón se producía la electricidad. Hay muchas singularidades en esta central térmica, es la primera de España y probablemente de las primeras en Europa que se refrigera por aire en vez de por agua, por eso no tiene esas
esas torres de evaporación que caracterizaban, por ejemplo, a la central térmica de Escucha y la central térmica de Andorra. Y no podemos permitir que con esta central pase lo mismo que pasó con la central de Andorra. Es la única que nos queda completa y hemos de hacer el esfuerzo, entendemos que mesurable, de salvarla y ponerla en uso. Ese primer uso sería, para nuestra propuesta, sería en coordinación con el Museo Minero de Escucha para que tuviesen una exposición completa de todo el proceso, pero luego el proyecto que nosotros vamos a presentar, que se llama Power Experience, lo que hace es ampliar toda esa vinculación y explicación del proceso de producción de energía al conjunto de las cuencas mineras turolenses. Es decir, integrando también en ese proceso, pues aparte de la central de Escucha, la central de Aliaga, en su momento también habría sido la central térmica de Andorra, y los vestigios de minería que hay en Utrillas. Pero es que todo eso se pueden unir, las minas de Estercuel, las minas de Gargallo, es decir, todo el proceso productivo. Y eso lo empezaremos, pues eso, en este mismo jueves a las 7 de la tarde explicaremos en Escucha la presentación de este proyecto y por qué entendemos que la central térmica de Escucha, nosotros y los historiadores y los representantes de estos grupos, porque tiene valores suficientes para ser protegida y declarada bien de interés cultural. No quiero hacer comparaciones, pero quiero recordar que, por ejemplo, en la última comisión, el director, con la comparecencia del director general, hablaba de que se iban a instar bienes de interés cultural en Aragón, como por ejemplo la protección de la Cruz del Aneto. Pues obviamente sin menospreciar que aquello tenga unos valores históricos, porque no solo son los valores patrimoniales o artísticos de una pieza, sino los históricos que tienen, pues obviamente la central térmica de Escucha también tiene esos valores históricos y de protección del patrimonio y de marcar la evolución histórica durante el siglo XX de la provincia de Teruel. Empezaremos ahí, lo haremos también futuramente en Utrillas, en Aliaga y en Andorra, y queremos que esa proposición por fin consiga que haya un proyecto de rehabilitación del patrimonio minero turolense para utilizarlo como un recurso potencial de futuro, un recurso económico. Yo podría poner el ejemplo, hay muchas vías, pues la constitución de una fundación, la constitución de un consorcio. Está el ejemplo, por ejemplo, de la Fundación Santa María en Albarracín, cómo inició un proceso de rehabilitación de patrimonio, en este caso arquitectónico y urbanístico, y que a lo largo de los años ha conseguido que sea un motor de actividad económica. Algo parecido proponemos a medio o largo plazo para el conjunto de la provincia de Teruel. Pero hemos de empezar ahora y hemos de empezar salvando la central térmica de Escucha y poniendo en valor su recurso como actividad económica necesaria para el municipio. Así que, bueno, pues simplemente emplazarles a todos los que nos estén escuchando y puedan acercarse a la presentación del proyecto Power Experience sobre la central térmica de Escucha y el conjunto del patrimonio minero turolense el próximo jueves, día 16, a las 7 de la tarde. Pues muchas gracias. Un saludo.